Hola, hola, profesor, muy buenas noches. El día de hoy nos toca exponer el tema de la evolución histórica. Mi nombre es Edwin Salvador y me acompaña también para hablar del tema Miguel Ángel Aucapiña. Iniciamos con Miguel Ángel. Claro que sí, Edwin, muy buenas noches con todos. Empezamos con lo que viene siendo la evolución histórica de las relaciones públicas. Las relaciones públicas nacen, ¿no?, en una sociedad determinada donde adquiere una plena conciencia que existe una necesidad de intercomunicación social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían la necesidad de forma recíproca la información, datos, conocimientos, experiencias entre dos o más personas, exigir, ¿no?, actitudes para poder construir una profesión autóctona. Su nacimiento tiene lugar en los Estados Unidos ya desde los finales del siglo XIX. Asimismo, se puede catalogar por etapas, siendo parte de la evolución, ¿no?, de las relaciones públicas. ¿Cómo inicia este proceso de las relaciones públicas? A pesar de que los autores se remontan a la antigüedad para señalar, ¿no?, los antecedentes remotos de las relaciones públicas, recordando los fastos romanos. Se influenciaban, ¿no?, de esta manera de que la antigua Roma describían a través de un calendario o almanaque eh, unas posibles fechas, ¿no?, de numerosas celebraciones, juegos, eventos, acontecimientos memorables, ¿no?, desde ese entonces, que vendría a ser, ¿no?, ya parte de las relaciones públicas como actividad regular, y lo hacen como necesidad de la nueva sociedad industrial, que ya en ese tiempo ya la sociedad industrial empezó a nacer. Dejaron ya lo que viene siendo la mano de obra, lo que viene siendo la sociedad agraria, de pasar a la época de las máquinas, tales como la máquina de vapor y la que es mecanización de fabricación textil. Y uno de los principales precursores de esta época, de la era industrial, es Ivy Ledbetter Lee. ¿Quién fue este precursor? Fue el primer creador del Gabinete Mundial de las Relaciones Públicas en la misma ciudad de Nueva York, que como profesional es contratado, ¿no?, para que pueda comenzar lo que es actividades de comunicación para diversas personas e instituciones. Por ello, una sociedad, ¿no?, que era, ¿no?, en esa época progresista, que básicamente querían eliminar los problemas causados por la industria, por la época de la industrialización, lo que viene siendo la inmigración y corrupción política, ¿no? En ese tiempo, ¿no?, el negocio era la negación del ocio y por tanto eh, era un tiempo improductivo, tales como los abusos sociales que comenzaron a aparecer algunos periodistas, ¿no?, denunciando este tipo de actos por los trabajadores, ¿no?, que sufrían estos malos actos, ¿no? Asimismo, se denominaban ellos mismos, ¿no?, los periodistas que publicaban estos actos como mudcrackers. ¿Qué quería decir esto? Que el periodista o el grupo, ¿no?, de escritores norteamericanos del comienzo del siglo XX, ¿no?, se dedicaban a denunciar públicamente la corrupción política, la explotación laboral y una serie de abusos, inmoralidades y trapos sucios de estos personajes, con la intención, ¿no?, de no silenciar esas críticas. Y tales movimientos, ¿no?, de los obreros que se apoyaban junto con los crackers recurrían a la denuncia de los excesos empresariales, ¿no?, mediante los movimientos que ellos mismos realizaban. Y así comenzaban a aparecer lo que es voces, ¿no? Voces de los mismos trabajadores, periodistas, demandando una mejora de las condiciones laborales. Tanto así que era el abuso laboral que ya existía desde le- lo que es la explotación infantil. Niños a partir de los 7 hasta los 16 años eran obligados a trabajar más de 12 horas al día, sin ninguna protección o básicamente algún beneficio para ellos mismos. Simplemente eran explotados para el mismo beneficio del jefe, ¿no?, que
de la misma empresa, ¿no? Esa responsabilidad de comportamiento colectivo que había entre los trabajadores para poder tener un bien, ¿no? Tanto para ellos, ya que muy aparte, ¿no? De repente excederse en el tema laboral, también lo que viene a ser el lugar de trabajo, ¿no? Y en el año 1914, el gran magnate John Rockefeller, que vendría a ser un empresario e inversor industrial estadounidense que trabajó en la industria petrolera, llega a cometer este tipo de abusos laborales. Tanto así que durante una huelga por parte de sus trabajadores de la empresa, él actuó de forma agresiva, de forma física, dejando un sueldo, ¿no? de 28 muertos de los mismos trabajadores de su propia empresa. Y a raíz de todo esto, ¿no? Ya John Rockefeller, dejando ya mal su imagen, por así decirlo, contrata a Ivy Lee, contrata al periodista para poder contrarrestar toda esta enorme hostilidad, ¿no? de la prensa y el gran público que hacía la familia, por el motivo de poder cambiar esa imagen, ¿no? Esa imagen que tiene él como un empresario, ¿no? Que hacía, por así decirlo, malas jugadas para su beneficio del mismo. Y tal fue así que Billy logró ese objetivo, lograr cambiar la imagen de John Rockefeller, de romper esa negatividad, ¿no? Ese concepto que tenía la prensa y los mismos ciudadanos de las malas noticias que recibían por parte de John Rockefeller. Rompe ese concepto, ¿no? de actividad informativa por parte de los trabajadores y todo el público. Y para poder culminar con la progresiva implantación, que vendría a ser los bajos parámetros de los científicos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que en la guerra se consigue canalizar los esfuerzos de los mejores especialistas de la sociología, psicología, publicidad y periodismo, que al manejo y control de la opinión pública. George Creel, quien fue, ¿no? un periodista e investigador político y especialmente famoso por ser el jefe de Comité de Información Pública, una organización de propaganda norteamericana creada por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, quien logró reunir un gran equipo de profesionales que iban desde periodistas y agentes de prensa hasta universitarios y editores, organizando así la agencia de relaciones públicas más completa y grande, ¿no? de Norteamérica. Le doy el pase a mi compañero Edin. Muchas gracias, Miguel. Continuando con el tema de progresiva implantación en 1914 a 1918, ¿cuáles fueron las consecuencias? A continuación le vamos a contar. El Comité de Relaciones Públicas publicadas, ¿no? Dejaron de mostrar con una infraestructura humana adecuada un presupuesto económico acorde con el objetivo marcado y un tiempo suficiente, efectivamente, ¿no? Si no era atender una causa, sino sin atacar, pasar una ofensiva para influencia de la creación pública. Asimismo, también se experimentaron a una gran escala lo que es escalas técnicas, ¿no? Para elaborar y presentar aquellos mensajes referidos no a un bien o servicios, sino una idea de patriotismo y sus derivados, ¿no? A través de este comité también hicieron partícipes diferentes profesionales, acutaron su preparación bajo la posteriormente, ¿no? La empresa tanto pública como privada, como son ejemplo de George Prince y Brenner. La conciliación de la teoría de 1918 a 1929
se produce, no se da ya lo que es la apertura de las relaciones públicas, que fue tras la Primera Guerra Mundial. En el año de 1927, el periodista John Hill abre su agencia a más tardar en una unión de Don Jones. Esto fue en Nueva York en 1933. En el año de 1919 a 1929 aparece la figura de Edward Bernays, ilustre sociólogo y psicólogo, ¿no? Es autor del primer libro de las relaciones públicas, en el cual el que se tiene las noticias del mundo, ¿no? De ello, como materia, ¿no? También en la Escuela de Sociología de la Universidad de New York, en el cual esta entidad intelectual de la profesión y de su estatuto epistemológico, la generalización de los ámbitos privados y públicos en el año de 1929 a 1945. En esta época, lo que es la expansión económica, donde ocurren los llamados felices 20, años 20, donde una crisis, ¿no? En el año de 1929 con la economía estadounidense en el primer lugar y el resto de las economías. En esta crisis, su mayor historia sería la salida de la crisis de Ned Leal, del presidente estadounidense, intentando, ¿no? Lo que es con todo la superación de ese esfuerzo en esta crisis. También entre ellas se planificaron y se dieron algunas charlas de manera exhaustivas que se componían entre ellos, ¿no? La redacción realizada por expertos en la comunicación, en la cual daban sus propuestas y las declaraciones en el marco general de sus palabras, ¿no? Mayor implicidad entre tanto el emisor como el receptor. Entre ellos también la preparación de la lectura para las palabras, una adecuada, digámoslo así, por medio de unas 100 palabras por minuto, ¿no? Eso es lo que se intentaba, lo que sería una conversación entre los oyentes de su propia casa. Así vivo también, estos son lo que son las actualizaciones ante la prensa, preste, perseguían, ¿no? Conseguir apoyo a los medios de comunicación para llevar así a cabo su renovación de la estructura del país. Relaciones públicas también se utilizaron para conseguir primero que la población fuera partidaria de partir en la guerra y en segundo lo que es la dedicación del esfuerzo bélico de fuera máxima, ¿no? Eh, entre ellos también propuestas, hechos, situaciones e ideas por medio del cine que se utilizaban en la actualidad. Cuatro fórmulas que a continuación le vamos a mencionar. Los filmes de publicidad, esta lo utilizaban, ¿no? Mayormente en lo que es para la propaganda política. La prensa filmada, en este caso los noticieros, en el cual iban dando noticias de actualidad e incluso también asuntos referentes al gobierno republicano y la política española, que era uno de los procedentes de la política más eficaz que se podía lo que es utilizar. Películas documentales, eh, digámoslo así, en el cual dio buenos resultados también en lo que es propaganda política, una producción orientada de tal manera para que pueda ser fácilmente iniciar y poner, y cuál era su objetivo, tener una mayor masa de espectadores. La cuarta tenemos películas de gran metraje, que esto era de 2000 a 3000 metros, lo que es el metraje, ¿no? Más o menos argumentados, y ya que en este tema de nuestra lucha no era lo que se daba, ¿no? Constituye establecer la opinión del verdadero carácter y el contenido de la osidia del pueblo español que favorecía enormemente y construía a revivir el gran interés de todos, ¿no? Tenemos también, por último, lo que es la expansión internacional a partir de 1945. Dice que los Estados Unidos es enorme a esa influencia, lo que es en el ámbito social,
político y también economía, ¿no? Donde abarca las prácticas de las relaciones públicas y actividad, lo que es relacionado también llega a trasladar una pequeña estructura y su funcionamiento, una creciente minitización, ¿no? De algunas empresas españolas que capacitan competir, ¿no? Competir, comenzar a desarrollar estrategias públicas en donde buscan lo que es básicamente española, ¿no? En este caso también en esas actualizaciones y manipulaciones, ¿no? El efecto rebrote y parte de la población acogió una apreciación de nuevos medios y la capacidad de comunicación para lo que es para manipular lo que es la opinión colectiva, ¿no? Esto sería un breve repaso que hemos hecho acerca del tema y queremos agradecer al profesor ya que este tema nos enseña a aprender lo que son de temas de suma importancia. Muchas gracias.